La existencia del mal es pues el precio que tenemos que pagar para que el mundo no sea así. Buen día a todos. Teodicea es un término técnico para referirse a todo ejercicio intelectual que busque justificar racionalmente a Dios en relación con el mal y el sufrimiento que se manifiesta en el mundo en tan variadas formas. Con mayor razón, por cuanto la afirmación es la voluntad de Dios, suele ser una de las frases concluyentemente piadosas entre creyentes para cerrar la discusión alrededor de hechos que no comprendemos y que nos cuestionan profundamente. Se supone que con esta frase debemos dejar de cuestionarnos y simplemente confiar en que Dios sabe lo que hace. Ciertamente, Dios sabe lo que hace y lo hace muy bien, pero eso no significa que todo lo que sucede sea la expresa voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que un conductor ebrio atropelle y mate a una mujer embarazada. No es la voluntad de Dios que un joven piadoso y prometedor muera de un cáncer fulminante cuando se encuentra en la flor de la vida y hasta ahora está comenzando a concretar sus posibilidades. No es la voluntad de Dios que un esposo golpee a su esposa o la abandone a su suerte junto con sus hijos. No es la voluntad de Dios que un niño sea abusado sexualmente por alguien en quien confiaba. No es la voluntad de Dios que un niño tenga que combatir en cualquier guerra y padecer sus horrores por no tener ninguna otra alternativa. No es la voluntad de Dios que un huracán o un terremoto ciegue la vida de miles de personas en lo que, de manera algo equívoca, se designa como actos de Dios en las pólizas de seguros. En resumen, el sufrimiento humano en cualquiera de sus formas no es por lo general y de ningún modo la voluntad de Dios. Decir que todo esto es la voluntad de Dios es sugerir que todo esto ha sucedido porque Dios así lo ha querido. Y si así fuera, sería imposible confiar en Él para quienes han padecido sufrimientos intensos, injustos y a todas luces inmerecidos, haciendo incluso preferible que Dios siguiera siendo bueno, pero impotente para evitar el mal, que siendo capaz de evitarlo, optar no solo por no hacerlo, sino determinar activamente su ocurrencia, como lo planteó Epicuro en la famosa paradoja que lleva su nombre, al sostener que, en vista de la existencia innegable del mal en el mundo, Dios no podría ser simultáneamente bueno y todopoderoso, como lo sostiene la Biblia. Pero la Biblia también afirma que Dios es sabio y en su sabiduría Él creó un mundo bueno en el que no obstante el mal sería siempre una posibilidad real por cuenta de una de las bondades que forman parte de este mundo bueno, el libre albedrío de hombres y ángeles. Y cuando decimos que algún mal o sufrimiento es la voluntad de Dios, lo único que debemos entender por ello es, en primer lugar, que el mal en cuestión ocurrió debido a que fue la voluntad de Dios crear un mundo en el que ese particular mal fuera posible, y no que Él determinara su ocurrencia específica. Y en segundo lugar, que nada sucede sin su voluntad, no solo en el sentido ya mencionado de que pues su voluntad crear un mundo en que el mal fuera posible, sino que Él permite, pero no determina, ni mucho menos se complace en la ocurrencia de muchos de los males que tienen lugar en el mundo, siendo entonces capaz de sacar el bien del mismo mal que nos ocurre. Pero Él siempre deplora y lamenta el mal que ha permitido. Sin embargo, si ha de respetar las reglas del juego que Él mismo estableció al crear un mundo tan bueno en el que no solo el mal es posible, sino que el bien mismo puede incrementarse a voluntad, no puede estar impidiendo que el mal suceda cada vez que amenaza con suceder, pues en ese caso el libre albedrío no sería más que una farsa y Él terminaría convertido en un tirano que impone su voluntad en todas sus criaturas por la fuerza. Y definitivamente nadie confiaría en un Dios con estas características, pues tendríamos que someternos a Él, ya que no tendríamos otra opción. Y no queremos un mundo así. La existencia del mal es pues el precio que tenemos que pagar para que el mundo no sea así. Pero debemos dejar por hoy aquí. Ya seguiremos con más reflexiones alrededor de la Teodicea. Por lo pronto, no olvides suscribirte, pinchar la campanita y escribirnos si deseas la cortesía de un mes a todos los contenidos de Creer y Comprender ya anunciados. Saludos a todos.